Muy buenas tardes y buenas noches, buenos días, allá a donde quiera que usted vaya a tener la dicha enorme de oír palabra de Dios, palabra viva, palabra de gozo. Amados hermanos en Cristo Jesús, varón y hembras que vayan a ver esta palabra, gloria sea al Señor, aleluya. Venimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A nuestro Dios sea toda la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos, aleluya. Libro de Romanos, capítulo 5. Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, aleluya, por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todos pudiera ser que alguno osará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, pues antes la ley había pecado el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron. Muchos más los muchos, la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reino, la muerte mucho más, reinarán en vida. Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia
Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. El pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó, para así la muerte, también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria sea al Señor. Aleluya. Vino a todos los hombres la justicia de vida. La condenación sobre toda la humanidad cobra vida en cada persona que rechaza a Dios y su revelación escrita en el corazón. O cuán revelada en la palabra escrita. Efesios 2:12 al 16. La justicia, la justificación de vida lo es en potencia para toda persona. La experimentan las personas cuando creen en Cristo y reciben la gracia, la vida y el regalo de la justicia por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Perseveremos en el pecado. Perseveramos o perseveraremos en el pecado. En el capítulo 6, Pablo desafía la idea errónea de que los creyentes pueden continuar en el pecado y sin embargo permanecer a salvo de la condenación eterna. Debido a la gracia de Dios por medio de Cristo, Pablo responde a esta tergiversación antinomiana de la doctrina de la gracia, subrayando una verdad fundamental. Se reconoce que el creyente verdadero está en Cristo por su muerte al pecado. Ha sido trasladado del reino del pecado a otro reino de vida con Cristo. Como el verdadero creyente se ha separado definitivamente del pecado, no continuará viviendo en el pecado. A la inversa, si la practica, el pecado no es creyente verdadero. Primera de Juan 3:4 al 10. A lo largo de este capítulo, Pablo recalca que no se puede ser esclavo del pecado y de Cristo al mismo tiempo. El resultado de entregarse al pecado es la condenación a la muerte eterna. Aleluya. Todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones y nos hemos confesado a nuestro Señor, a Dios Padre, oh amados hermanos, nosotros estamos en la obediencia a vivir y cargar con vuestra cruz en nuestros hombros. Nosotros somos el templo, la iglesia, pero la cabeza es Cristo. Nosotros no debemos contaminar el templo sagrado, amados hermanos, varones y hembras. El templo, la iglesia y la cabeza de Cristo no debe de ser contaminada de ninguna manera. ¿En qué aspecto? Usted me comprende. En bebidas alcohólicas, en drogarse, en fumarse un cigarro, en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas en las cuales nosotros, los siervos de Cristo Jesús, los que hemos nacido y hemos sido bautizados en el nombre del Espíritu Santo, nosotros estamos para serle fiel a esta palabra. Nosotros somos siervos del Todopoderoso. A mi Dios servimos. Por eso estamos aquí ante la palabra del Todopoderoso. Nosotros somos instrumentos
instrumentos de esta bendita palabra. Aleluya. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Los creyentes experimentan el amor de Dios en el corazón por medio del Espíritu Santo. Sobre todo en tiempos difíciles ha sido derramado. Da a entender que el Espíritu continúa inundado el corazón de los creyentes con amor. Es esa constancia del amor de Dios la que sostiene al creyente en los sufrimientos y le asegura que su esperanza de gloria futura no es ilusoria. Es seguro el regreso de Cristo por su pueblo. Efesios 8:17, Salmos 22, 4, 5, Juan 14:3. El arrebatamiento. Salvos por su vida. La salvación del creyente depende de la sangre de Cristo y de su resurrección, por las cuales recibe el perdón y la reconciliación con Dios. Esa es la salvación inicial. El creyente permanece salvo mediante la fe viva y la unión con el Cristo vivo. Si Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por todos mientras eran enemigos, ¿cuánto más hará para salvarlos de la ira venidera? Ahora que son sus hijos mediante la fe que tienen su Hijo. Aleluya. El pecado entró en el mundo por un hombre. Por la caída de Adán, el pecado como principio o poder activo logró entrar en la raza humana. Tuvo como consecuencias dos resultados: el pecado y la corrupción. Entraron en el corazón de Adán. Transmitió el pecado a través del flujo de vida de la raza humana, corrompiendo a toda la humanidad de allí en adelante. Ahora, todos los seres humanos nacen en el mundo con una predisposición: el pecado y a la maldad. Génesis 5, 19 al 21, Efesios 2, 1 al 3, Colosenses 1, 2, 1, 21, Primera de Juan 5, 19. Segunda de Pablo no explica cómo se transmitió el pecado de Adán a sus descendientes. Tampoco dice que toda la humanidad estaba presente en Adán y participó de sus pecados y por lo tanto heredó la culpa de Adán. En ninguna parte dice Pablo que Adán fue la cabeza de sus descendientes y que su pecado les fue atribuido a ellos. Todos son culpables delante de Dios a causa de su propio pecado, porque todos pecaron. La única doctrina que apoya la Biblia es que los hombres y las mujeres heredan la corrupción moral y la predisposición al pecado y a la maldad. La muerte entró en el mundo por medio del pecado y ahora todos están sujetos a la muerte, por cuanto todos pecaron. Sabedores estamos, amados hermanos. La palabra está escrita. Palabra fiel y verdadera es. Aleluya. El evangelista, hermano Tony Iglesias, predicando la sana doctrina del Santo Evangelio de Cristo Jesús. Dios me los bendiga enormemente. Amén y amén.